Probabilidad con un dado, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de sacar determinado punto al lanzar un dado, ¿sí? Por ejemplo, 5 puntos, 6 puntos, ¿sí? Probabilidad con un dado. Formulita la probabilidad. Casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles son los casos posibles? Con un dado siempre van a ser 6, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Casos favorables con los que yo gane. Empecemos. ¿Cuál es la probabilidad que me saque un 4? Un 4. Que al lanzar el dado salga 4 puntos. Entonces, ¿cuántas veces contiene el dado el número 4? 1. Una vez. La probabilidad sería un sexto. Esta respuesta es en fraccionario, la vamos a dar en decimal. 0,1616. Este es un número periódico mixto, ¿no? ¿Por qué es mixto? Porque no comienza con el periodo que es 6, sino comienza con el 1, ¿no? La respuesta en fraccionario, la respuesta en decimal y en porcentaje. Multiplico ese decimal por 100, es decir, corro la coma 2 lugares y eso me da 16,66%. La probabilidad que al lanzar un dado me salga el número 4 es 16,66%. Hagamos el B. ¿Cuál es la probabilidad que me salga un número par? Al lanzar el dado, ¿sí? Los posibles números del dado, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cuáles son pares? El 2, el 4 y el 6. 1, 2, 3. Entonces la probabilidad sería 3 sobre los casos posibles, que siempre en un dado van a ser 6. Y esto es, le saco la tercera, un medio, y eso da 0,5. Si multiplico ese decimal por 100, da el 50%. La probabilidad de que yo saque un número par va a ser del 50% al lanzar un dado. Impar, lo mismo, ¿no? ¿Cuántos impares hay? 1, 2 y 3. La misma probabilidad del 50%. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado salga más de 2 puntos? Más de 2 puntos. Más de 2 puntos. Entonces, más de 2 puntos no incluye el 2. Sería 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4. 4 sobre 6, ¿no? 4. ¿Por qué 4? Porque si sale el 3, el 4, el 5 o el 6, yo gano. Porque estoy sacando más de 2 puntos sobre los casos posibles que es 6. Esto es 2 tercios. Esa es la respuesta en fraccionario, ¿no? Lo vamos a dar en decimal y eso es 0,66. Ese es un periódico puro, ¿no? Comienza con el 6 de una vez. Multiplicamos por 100 ese decimal para saber el porcentaje. Corremos la coma 2 lugares y nos da 66,66%. Esa es la probabilidad que al lanzar un dado saque más de 2 puntos. ¿Y cuál es hagamos este último, cuál es la probabilidad que al lanzar el dado me salga 5 o más puntos, 5 o más puntos? Entonces, con el 5 gano, lo está incluyendo 5 o más puntos. Y el 6 sería 2 sobre los casos posibles, que es 6. 2 sextos, y eso es un tercio, 0,3333, otro periódico puro. Multiplico por 100 ese decimal, corro la coma 2 lugares y me da 33%. La probabilidad de que yo saque 5 o más puntos es del 33,33%. Gracias.